Cuando un crimen impactante sacude a la aldea, toda evidencia apunta al sospechoso más improbable, las malas bordes. Con tono sombrío, la lluvia de noviembre había estado cayendo constantemente desde el amanecer, golpeando contra las ventanas empañadas de Gossington Hall con la persistencia que solo una llovizna inglesa podía lograr. La señora Dolly Bantry se encontraba de pie junto a la ventana de la habitación de la mañana, observando las gotas deslizarse por el cristal y reflexionando que era, exactamente, el tipo de clima que hacía a uno sentirse completamente desagradable acerca de todo. En voz baja, murmurando, «Espero que la gente no llore por el clima», dijo a su esposo, el coronel Arthur Bantry, que intentaba desaparecer detrás de The Times en su sillón de cuero. Con brusquedad, «Disparate», respondió el coronel, sin apartar los ojos del periódico. Un poco de lluvia nunca ha lastimado a nadie. Además, es por el fondo hospitalario. La gente tiene un deber. Con leve ansiedad, la señora Bantry alisó su falda de tweed y miró el reloj en la repisa de la chimenea. Las manecillas marcaban las 2:30. Los miembros del comité comenzarían a llegar pronto para su reunión de las 3. Había pasado la mañana organizando crisantemos en las habitaciones, dando instrucciones a la señora Bedo sobre los arreglos del té, y en general, preocupándose de ese modo que solo las anfitrionas muestran cuando desean que todo sea perfecto. El sonido de los automóviles rodando sobre la grava anunció la llegada de los primeros invitados. James, el mayordomo mayor, que había servido a los Bantry durante casi 20 años, apareció en la puerta con su compostura digna habitual. Con tono respetuoso, la señora Clement y la señorita Marple han llegado, señora, y el señor Simmons está justo detrás de ellos. Con alivio, espléndido, exclamó la señora Bantry, acomodándose el cabello gris y preparándose para recibirlos. Muéstralos al salón, James. Tomaremos el té antes de comenzar. Con calidez narrativa, el salón pronto se llenó de los rostros familiares de las almas más caritativas de St. Mary Mead. La señora Clement, esposa del vicario, irrumpió envuelta en su impermeable húmedo, conversando animadamente sobre el nuevo barrio propuesto. Su marido, el reverendo Leonard Clement, la siguió con más calma, sacudiendo la lluvia de su paraguas. La señorita Jane Marple, esa solterona engañosamente moderna, con su bolsa de punto y su suave sonrisa, se acomodó discretamente en una silla de la esquina, desde donde podía observar toda la habitación. El señor Simmons, el abogado, extendió sus documentos sobre una mesita con precisión meticulosa. La señora Mabel Finch, dueña de la papelería del pueblo, llegó con una cartera de muestras y la energía nerviosa de alguien dispuesto a probar su valía. Fue justo en ese momento, cuando James servía el té, que llegó el invitado más inesperado. Con sorpresa contenida, el señor Lionel Bitechley, anunció James, levantando apenas una ceja, en una señal de que su compostura profesional estaba siendo puesta a prueba. Con sobresalto, la señora Bantry casi dejó caer su taza de té. Lionel Bitechley, un nombre conocido en las páginas de Sociedad de Londres, aunque jamás había imaginado que cruzaría el umbral de su casa. Él era un hombre delgado, de rasgos afilados, con cabello prematuramente plateado y esos ojos pálidos que parecían catalogarlo todo para uso futuro. Su columna, El mundo de Bitechley, era famosa por sus observaciones mordaces sobre los poderosos y la alta sociedad. Con sonrisa forzada, la señora Bantry intentó mantener el gesto amable de anfitriona, aunque la temperatura en la sala pareció descender varios grados con su presencia. De pronto, con energía brillante, una voz femenina rompió la tensión. «Dolly, querida, lamento mucho llegar tarde». Era Verónica Denham, entrando con la elegante seguridad de quien ha pasado años en la sociedad londinense. Su cabello oscuro estaba perfectamente ondulado, su tez impecable, su vestido intachable a pesar del mal clima. Tras ella, avanzaba otra mujer, de edad similar, pero con una teatralidad contenida en cada movimiento, la señorita Iris Doke. Con cortesía entrenada, «Qué amable de su parte incluirnos, señora Bantry», dijo Iris, extendiendo una mano enguantada. «Verónica me ha hablado mucho de Gossington Hall». En voz baja y observadora, desde su esquina, la señorita Marple levantó la vista de su tejido. «Qué encantador tener visitantes de Londres. Señorita Doke, ¿nos hemos visto antes? Su rostro me resulta tan familiar». Un silencio breve. Con una leve tensión, una sombra fugaz cruzó el rostro de Iris, demasiado rápida para ser interpretada. «No lo creo», respondió con calma, «aunque, sucede a menudo, ¿verdad?». La conversación se dispersó en murmullos, aunque la presencia de Bitechley continuaba incomodando a todos. Sus observaciones punzantes sobre la caridad local hacían que la señora Bantry sintiera una creciente irritación.
Finalmente, incapaz de contenerse más, replicó con voz firme. Si está tan preocupado por nuestra contabilidad, señor Bitechley, quizá le gustaría examinar el libro mayor. Le veré a las 4, con los libros, si insiste en esta investigación. Un silencio gélido se extendió en la sala, solo interrumpido por el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales. Con sonrisa delgada, triunfante, qué generosa de su parte, señora Bantry. A las 4, entonces. La atmósfera quedó cargada de tensión. Afuera, el día se volvía gris, y las lámparas eléctricas parecían más necesarias que nunca. Con transición lenta, preparando el clímax, faltaban apenas 10 minutos para las 4 cuando ocurrió. Un grito desgarrador atravesó la tranquilidad de la tarde. Con dramatismo, no fue un grito exactamente, más bien un sonido de conmoción y dolor, que cortó el aire como una cuchilla. De inmediato lo siguió un ruido sordo, el cuerpo de alguien desplomándose. La señora Bantry, que acababa de acercarse a la puerta de la sala de la mañana, entró apresurada. Tras ella, escuchó el arrastrar de la silla del coronel y los pasos apresurados de James, que emergía desde la despensa. Con horror contenido, al abrir la puerta, se detuvo en el umbral, llevándose una mano a la garganta. Lionel Bitechley yacía junto al escritorio, su cuerpo delgado retorcido en un ángulo antinatural. El abridor de cartas de bronce, que normalmente reposaba ordenado sobre el escritorio, estaba ahora clavado en su espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. Una mancha oscura se extendía por su costoso traje gris. Pausa breve, tono grave, pero no fue solo la vista del cuerpo lo que hizo que la señora Bantry jadease. Con horror contenido, agarrado en la mano derecha de Wiche había algo que hizo que su sangre se enfriara, su propia bufanda de seda. La misma con su monograma bordado en la esquina, la que había estado usando esa misma mañana. Con voz tensa, «Buen Dios». La voz del coronel Bantry vino de detrás de ella cuando llegó a la puerta. Enérgico, protector, «Dolly, no entres allí. James, telefoné a la policía de inmediato, y al doctor Haydock». Pausa, tono de confusión, pero la señora Bantry seguía mirando la escena delante de ella, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. El aire en la habitación llevaba el aroma familiar de su sachet by Elite, ese que siempre guardaba en su cajón de pañuelos. Sin embargo, debajo de esa fragancia conocida había otra cosa. Tono intrigado, un débil olor teatral, artificial, ligeramente desagradable. Susurrando con incredulidad, el abridor de cartas, lo usé esta mañana para abrir la correspondencia. Mis huellas digitales estarán por todas partes. Mientras tanto, James ya se había apresurado para hacer las llamadas telefónicas. Su ritmo medido habitual fue abandonado a favor de algo que se acercaba, por primera vez, a la prisa. Con rapidez narrativa, en cuestión de minutos, el salón estaba lleno del sonido de automóviles y voces urgentes. El inspector Slack llegó primero, su rostro rojizo sombrío con la importancia de la ocasión. Fue seguido de cerca por el doctor Haydock, el médico local, cuya bolsa y manera profesional trajeron un aire de competencia al caos. Con autoridad, nadie debe tocar nada, anunció el inspector Slack, haciéndose cargo de la escena con obvio gusto. Señora Bantry, tendré que hablar con usted de inmediato. Coronel, quizás podría reunir a todos los demás en el salón. El doctor Haydock se arrodilló al lado del cuerpo. Su examen fue breve, pero minucioso. Muerto hace quizá 10 minutos, anunció con tono profesional. Una única herida, entregada con fuerza considerable. El ángulo sugiere que el atacante estaba detrás y ligeramente al costado de la víctima. Con tensión creciente, la bufanda monogramada. El aroma de violetas, colgando en el aire como una acusación. El abridor de cartas, con sus huellas digitales. La señora Bantry, con voz temblorosa, murmuró. No lo estaba usando esta tarde, lo dejé arriba después del almuerzo. Y el abridor de cartas, ha estado en el escritorio todo el día. El inspector Slack tomaba notas con evidente satisfacción, cada vez más oficial. En tono seco, doctor Haydock, ¿qué diría sobre el momento de la muerte? Todo el reloj marca las 4:10, y fue cuando escuchamos el grito. El coronel Bantry intervino con firmeza, su bigote erizado. Inspector, le recuerdo que fue usted quien había acordado reunirse aquí con el difunto a esa hora para discutir las cuentas. Sospecho que mi esposa está siendo incriminada. Slack levantó la vista, con mirada fría. Grave, sentencioso, sospecho que la evidencia señala, coronel, y por el momento, esa evidencia apunta en una dirección muy específica. Con delicadeza, tono pausado, la señorita Marple se aclaró la garganta. Inspector,
Puedo preguntar, ¿estaban cerradas las ventanas de la habitación de la mañana cuando llegó? El inspector la miró con impaciencia. ¿Y qué tiene eso que ver con algo? Marple sonrió levemente, sin perder la calma. Oh, quizá nada. Es solo que las noté bien seguras, y me preguntaba cuándo se abrieron por última vez. Este clima terrible suele mantener todo cerrado contra la humedad. La señora Bantry intervino con rapidez. Las ventanas han estado cerradas todo el día. La señora Bedos ventiló la habitación esta mañana, pero la cerró en cuanto empezó la lluvia. Reflexivo, la señorita Marple asintió pensativamente, sus agujas de tejer haciendo clic en un ritmo constante mientras absorbía cada detalle. En la creciente penumbra de aquella tarde de noviembre, con la lluvia golpeando contra las ventanas cerradas, Cossington Hall se sentía más una trampa que un hogar. El inspector Slack había establecido el estudio del coronel como su cuartel temporal. Y para la noche, ya había reunido lo que él consideraba una colección de evidencia condenatoria. Los diversos artículos se disponían sobre el escritorio de caoba como exhibiciones en un tribunal, cada uno señalaba, inexorablemente, hacia la señora Bantry. Con solemnidad. Ahora bien, dijo Slack, con obvia satisfacción. Revisemos lo que sabemos sobre los eventos de esta tarde. Consultó su cuaderno con el aire de un hombre que disfrutaba tener una audiencia para su destreza deductiva. Primero, tenemos la bufanda de la víctima, encontrada agarrada en la mano del fallecido. La señora Bantry admite que le pertenece. Nunca lo he negado, dijo la señora Bantry en voz baja, con un temblor en la garganta. En segundo lugar, tenemos el arma homicida, un abridor de cartas de bronce con las huellas digitales de la señora Bantry. Nuevamente, ella admite haberlo manejado. Abro la publicación de la mañana con él, como lo hago todos los días, respondió ella, con calma forzada. En tercer lugar, continuó el inspector Slack, calentándose en su tema, tenemos el asunto de la disputa. Frente a múltiples testigos, la señora Bantry y la fallecida se dedicaron a un intercambio acalorado sobre las cuentas del fondo del hospital, que culminó con ella organizando reunirse con él en privado, a las 4 en punto. El bigote del coronel Bantry se erizó. Un desacuerdo apenas es motivo de asesinato, inspector, exclamó con indignación. Ah, pero hay más, replicó Slack, dándose vuelta hacia una nueva página de su cuaderno. Acabo de terminar de hablar con Mary, una de las criadas de la casa. Ella jura que vio a la señora Bantry deslizarse en la habitación de la mañana a las 4, pocos minutos antes de que se escuchara el grito. La señora Bantry se incorporó bruscamente, con incredulidad. Eso es imposible. No estaba cerca de la habitación de la mañana a las 4. Estaba en el salón con Arthur, y con la señorita Marple. Mary parece bastante segura de lo que vio, señora, insistió Slack, con tono firme. La señorita Marple levantó la vista de su tejido, con serenidad. Dígame, inspector. ¿Mary vio claramente el rostro de la señora Bantry? Ella vio lo suficiente. La figura llevaba el vestido azul de la señora Bantry y tenía su misma complexión y estatura. Ya veo. ¿Y no hay nada más que haya ayudado a identificar a la persona? Preguntó Miss Marple suavemente. El inspector Slack saludó con una mano despectiva. La niña conoce a su ama lo suficientemente bien. Pero eso no es todo. Extendió la mano al bolsillo de su chaqueta y retiró un trozo de papel doblado. Con aire solemne, lo desplegó. Esto se encontró en el bolsillo de la chaqueta del fallecido. Leyó en voz alta. Llámame a las 4. Debe. La letra era ordenada, recta, formada con cuidadosa precisión. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, con asombro. Pero, inspector, esa no es mi escritura en absoluto. Mi caligrafía no se parece en nada a eso. Las personas pueden disfrazar su escritura cuando quieran, señora Bantry, dijo Slack con frialdad. La señorita Marple dejó su tejido y se acercó con una leve sonrisa. ¿Podría echar un vistazo?, pidió. Sus ojos azules, dulces pero atentos, estudiaron el papel con cuidado. ¡Qué orden en la caligrafía! Casi parece la mano de un libro de copia, ¿no le parece? Muy diferente al estilo fluido que se desarrolla como adulto. Luego, miró a la señora Bantry con suavidad. Querida, ¿te importaría escribir algo para nosotros? Quizás solo tu nombre, y la hora. La señora Bantry obedeció. Su letra natural fluyó por el papel en bucles sueltos, con inclinación hacia la derecha, nada semejante al guión rígido de la nota. Lo más interesante, murmuró la señorita Marple, con voz reflexiva. ¿Y hay algo más sobre la bufanda?, preguntó Slack, con cierta impaciencia.
Miss Marple sonrió levemente. Bueno, es bastante extraño, ¿no cree? He notado que la señora Bantry siempre usa sus bufandas con un pequeño alfiler, para evitar que se deslicen. Un hábito tan práctico. Sin embargo, la bufanda encontrada con el cuerpo, no tenía alfiler en absoluto. La señora Bantry se llevó la mano instintivamente a la garganta. ¿Por qué? Sí. Siempre uso mi pequeño pasador de seguridad dorado, susurró, con una mezcla de sorpresa y temor. No puedo soportar bufandas que no permanezcan en su lugar, dijo con firmeza la señora Bantry. La confianza del inspector Slack vaciló ligeramente. Quizás se cayó en la lucha, balbuceó, dudando por un instante. ¿Lo ha buscado? Preguntó suavemente la señorita Marple, con su tono sereno de siempre. Bueno, no en específico. Y, puede valer la pena hacerlo. Hay otro pequeño asunto que me desconcierta, añadió Miss Marple, regresando a su silla y reanudando su tejido. Su voz sonaba tranquila, pero cada palabra pesaba como una aguja. El aroma violeta en la habitación de la mañana era bastante notable, ¿no? Sí, era el aroma de la señora Bantry, obviamente. Oh, estoy segura de que era una sache violeta. Pero, ¿dónde estaba? Tiene 3, quizá. El inspector Slack hizo otra nota, con el ceño fruncido. Se veía menos complacido que antes. ¿Algo más sobre la sala de la mañana? ¿Algún otro indicio, quizá? Preguntó con fastidio. Bueno, debajo de la violeta había algo más, ¿no es cierto? Algo, bastante teatral. La señora Bantry asintió con rapidez, casi aliviada. Sí, yo también lo noté, pero no pude ubicar qué era. Grasa de escenario, dijo Miss Marple en voz baja. O algo muy parecido. El tipo de sustancia que las actrices utilizan para su maquillaje. La sala cayó en un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj del manto y el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Me recuerda tanto los ejercicios que solíamos hacer en la escuela, murmuró Marple, sosteniendo la nota en alto. El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Escritura tan diferente a la caligrafía adulta natural. Levantó la muestra escrita por la señora Bantry. Mire la diferencia. La mano de la señora Bantry ha desarrollado carácter con los años. Pero esta nota, parece estudiada, ¿no le parece? El coronel Bantry carraspeó con fuerza, su rostro enrojecido por la indignación. Inspector, seguramente puede ver que alguien está intentando incriminar a mi esposa. Toda esta evidencia es demasiado conveniente. ¿Incriminarla? ¿Quién querría hacer tal cosa? Respondió Slack con dureza. El salón se sumió en un silencio contemplativo. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién tenía la oportunidad y el conocimiento necesario para organizar un engaño tan elaborado? A la mañana siguiente, la persistente lluvia de noviembre seguía golpeando sin piedad las ventanas de Gossington Hall. La señorita Marple había llegado temprano, aparentemente para ofrecer consuelo a la señora Bantry, pero en realidad llevaba consigo la determinación de continuar las investigaciones silenciosas que la habían mantenido despierta durante la noche. Encontró a la señora Bantry en la sala de la mañana, recién liberada por la policía tras el examen. El contorno de tiza en la alfombra había sido ya eliminado por la eficiente señora Bedos, pero la atmósfera permanecía cargada de tragedia. No podía mantenerme alejada de aquí, confesó la señora Bantry, de pie junto al escritorio donde Beachley había encontrado su fin. Suena tonto, pero sigo pensando que, si observo todo con suficiente cuidado, entenderé lo que realmente sucedió. No es una tontería en absoluto, mi querida, respondió Miss Marple, sentándose en una de las cómodas sillas. A veces, la escena misma puede decirnos más que todas las declaraciones de testigos en el mundo. El inspector Slack había entrevistado a todos la noche anterior, estableciendo lo que parecía ser una línea temporal sencilla. La reunión del comité había terminado a las 3. Beachley había permanecido en la biblioteca hasta casi las 4. El grito se escuchó a las 4:10, según el reloj del pasillo, y la señora Bantry James llegaron a la sala de la mañana en cuestión de instantes. Todo parecía tan ordenado, reflexionó Miss Marple, sus ojos recorriendo la habitación con atención. Casi demasiado ordenado, si me permite decirlo. Se levantó y caminó hasta la repisa de la chimenea, donde un reloj ornamentado descansaba entre varios adornos y fotografías. Este reloj marca las 9:25, observó. Pero mi reloj, que ajusté en la oficina de correos esta mañana, marca las 9 en punto. Oh, sí, dijo la señora Bantry distraídamente. Ese reloj ha estado andando lento durante semanas.
James lo mencionó ayer por la mañana mientras lo desempolvaba. Pierde unos 5 minutos cada día. ¡Qué interesante!, murmuró Miss Marple. Entonces, ayer por la tarde, cuando mostraba las 4 en punto, la hora real habría sido las 4:05, supongo. Asintió pensativa. Y el reloj del pasillo, lo noté ayer, mantiene la hora perfecta. Sí, Arthur insiste en ello. Lo ajusta en la oficina de correos cada pocos días. Entonces, cuando el reloj del pasillo mostró las 4:10, el grito, en este reloj habrían sido solo las 4:05. La importancia de esta observación fue interrumpida por la llegada de James, que entró con una bandeja de té, impecable como siempre. Perdone, señora, pero el inspector Slack está aquí nuevamente. Desea examinar los efectos personales del señor Bitechley. Por supuesto, James. Hazlo pasar. El inspector Slack entró con su habitual aire de importancia, portando una pequeña caja de cuero. Señora Bantry, señorita Marple, necesito revisar más a fondo las pertenencias del difunto. A veces, en estos casos, los detalles más pequeños encienden la luz de la verdad. Abrió la caja y dispuso los objetos de Bitechley en la mesa: billetera, llaves, pluma estilográfica, pitillera, y finalmente, un reloj de bolsillo de oro con su cadena. Miss Marple se inclinó con interés. Inspector, ¿qué hora marca el reloj? Slack lo examinó, con el ceño fruncido. Las 4 en punto. Exactamente. Pero, es extraño. La cuerda ha sido retirada, lo que detendría el mecanismo. Qué peculiar, murmuró Miss Marple. Un reloj detenido precisamente a las 4. Justo cuando se supone que ocurrió el asesinato. ¿Qué está sugiriendo? Oh, nada en absoluto. Solo que, en mi experiencia, los relojes de bolsillo rara vez se detienen solos. Alguien debió retirar la cuerda deliberadamente. Slack observó más de cerca. Tiene razón, está completamente descargado. Pero, ¿por qué alguien querría detener el reloj de la víctima? Miss Marple se levantó y se dirigió hacia la ventana, mirando el jardín empapado de lluvia. Quizás, para fijar una hora. Aunque resulta curioso que eligieran las 4, cuando sabemos que el grito real no se escuchó hasta las 4:10. Se volvió lentamente hacia la habitación, con sus ojos suaves y atentos. Inspector, ¿puedo preguntarle sobre las ventanas ayer? ¿Las revisó? Por supuesto. Estaban aseguradas, tal como dijo la señora Bantry. Y el alféizar también. No pude evitar notar ayer, dijo Marple con calma, que había un solo vaso alto allí, con lo que parecía ser un anillo de humedad debajo. La señora Bantry frunció el ceño. ¿Un vaso alto? Pero no he servido bebidas frías en semanas. Es demasiado temprano en la temporada. Marple se inclinó para examinar el alféizar. Sí, aquí está la marca. Un círculo perfecto de humedad, como si algo mojado hubiera reposado aquí por bastante tiempo. Pasó su dedo por el borde. Lo interesante es que, si este vaso se hubiera colocado durante la lluvia de ayer por la tarde, uno esperaría ver manchas de agua en el cristal, y quizá un rastro de humedad en el alféizar. Sin embargo, el vaso está completamente seco y la marca intacta. Eso sugiere que se colocó aquí mucho antes, cuando aún estaba húmedo tras lavarse, y permaneció así, sin moverse, durante horas. La señora Bantry escuchaba cada palabra con un creciente interés. ¿Entonces cree que alguien arregló esta habitación antes de las 4? Miss Marple asintió con gravedad. Parece que sí. El reloj detenido, el acomodo de los objetos, todo indica que alguien tuvo tiempo de preparar la escena cuidadosamente, en lugar de actuar en un arrebato de pasión. El inspector Slack hizo notas reacios en su libro, pero la criada vio a la señora Bantry ingresando a la habitación a las 4. Sí, eso es lo que dijo Mary. Sin embargo, me pregunto. La señorita Marple hizo una pausa, su expresión reflexiva. Inspector, ¿le preguntaste a Mary exactamente qué vio? No lo que ella concluyó, sino lo que realmente observó. Vio a una mujer con un vestido azul en la habitación de la mañana. Una mujer que asumió era la señora Bantry debido al vestido y la apariencia general. ¿Pero vio claramente la cara de la mujer? El inspector Slack consultó sus notas con una creciente renuencia. Ella dijo que vio la figura desde atrás, atravesando la puerta. Ya veo. Entonces, alguien de construcción similar, con ropa parecida, podría haberla engañado con bastante facilidad. Los tres quedaron en silencio contemplativo, mientras las implicaciones de las observaciones de Miss Marple se asentaban sobre la habitación como la luz gris de noviembre que se filtraba a través de las ventanas azotadas por la lluvia. Hay una cosa más,
dijo la señorita Marple en voz baja, con tono pensativo. Sobre el momento de ese grito que escuchamos. Si el asesinato ocurrió realmente a las 4, como sugiere el reloj detenido, ¿por qué no escuchamos nada entonces? ¿Por qué hubo un retraso de 10 minutos antes del grito que nos llevó a correr? El inspector Slack cambió incómodo en su asiento. Quizás la víctima no gritó de inmediato. Quizás fue atacado sin previo aviso. Pero entonces, ¿cuál fue el grito que escuchamos a las 4:10? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Y, por primera vez desde que comenzó su investigación, el inspector Slack parecía genuinamente inseguro de su ordenado y directo caso contra la señora Bantry. La tarde trajo un visitante de bienvenida a Gossington Hall en forma del sargento Lake, el colega más metódico del inspector Slack, que llegó con información adicional que prometía arrojar nueva luz sobre el caso. Hemos estado haciendo consultas alrededor de la aldea, informó al inspector Slack en el estudio del coronel, mientras la señora Bantry, la señorita Marple y el coronel Bantry esperaban ansiosos en el salón. El agente Williams estaba estacionado cerca del albergue ayer por la tarde, y tiene algo interesante que decirnos. El agente Williams, un joven con la forma sincera de alguien decidido a demostrar su valía, fue debidamente convocado y cuestionado en presencia de los dueños de la casa. I saw a motor car coming down the drive from the hall. Bosley. It was dark blue. El inspector Slack se inclinó hacia adelante, interesado. Could you see the occupants? Just the one person, sir, in the driver's seat, wearing what looked like MRS Bantry's hat. The one with a red feather. Very distinctive it is. I talked to myself, there goes MRS Bantry nipping out just before her appointment. La señora Bantry se incorporó bruscamente en su silla. Pero eso es imposible. Yo nunca salí de la casa ayer por la tarde, y ese sombrero estaba en mi armario en la habitación. La señora Bantry condujo la pequeña procesión de investigadores hacia su dormitorio. El sombrero en cuestión estaba colgado en el armario, una creación bastante elegante en fieltro oscuro, con una pluma escarlata elaborada que se curvaba dramáticamente alrededor de la corona. La señorita Marple lo examinó con su atención habitual a los detalles. Una pluma tan hermosa, tan perfectamente arreglada, y, notablemente, tan seca. Ella lo sostuvo a contraluz de la ventana. Inspector, si este sombrero se hubiera usado bajo la fuerte lluvia de ayer, ¿no esperaría ver alguna evidencia de humedad? ¿Quizás un aplanamiento en la pluma donde la lluvia la habría golpeado? El inspector Slack frunció el ceño mientras examinaba el sombrero. Se ve notablemente prístino para algo que hubiera estado en ese aguacero. Hay otra posibilidad, dijo lentamente la señora Bantry. Después del almuerzo de ayer, Verónica admiraba enormemente el sombrero. Dijo que era exactamente el tipo de cosas que se veían en las tiendas de Londres, y me preguntó si podía probárselo. Le dije que era bienvenida a pedirlo prestado si le gustaba. ¿Lo tomó prestado?, preguntó la señorita Marple. No estoy segura. Ella y la señorita Doke subieron para refrescarse antes de la reunión del comité. Asumí que solo estaba siendo educada. Encontraron a Verónica en la sala de la mañana, donde había estado intentando leer a pesar de la atmósfera de tensión que impregnaba la casa. Ella levantó la vista, sus elegantes facciones mostraban señales de nerviosismo. Verónica, empezó la señora Bantry con cautela, ayer por la tarde admirabas mi sombrero, ¿no es cierto? Las mejillas de su prima se tiñeron de color. En realidad, no fui yo quien lo usó. Iris también lo admiró, y me preguntó si podía probárselo. Ya sabes cómo son las personas teatrales con el vestuario y el efecto. Ella quería ver cómo se veía la silueta. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron en su ritmo. ¿La señorita Doke usó el sombrero? Solo brevemente. Dijo que quería probar cómo se veía con luz natural. Entonces salió hacia el albergue y regresó enseguida. Solo un pequeño giro alrededor de los terrenos, para ver el efecto a la luz del día. El inspector Slack hizo notas rápidas. ¿A qué hora fue eso? Oh, justo antes de las 4, creo. Regresó en cuestión de minutos, y después escuchamos ese terrible grito en la sala de la mañana. La señorita Marple se levantó de su silla y se dirigió al paragüero en el pasillo. Examinó los diversos bastones y paraguas con aparente interés, hasta que arrancó algo pequeño del mimbre y lo sostuvo a la luz. ¡Qué curioso!, murmuró. Una sola bárbula escarlata. Ese es el nombre propio de los hilos que conforman la vena de una pluma. Un rojo tan brillante, igual que la pluma del sombrero de la señora Bantry. Ella mostró el pequeño fragmento al inspector Slack. Esto estaba atrapado en el paragüero,
como si alguien lo hubiera rozado al sacar o guardar un paraguas. La señorita Doke debe haber usado un paraguas cuando salió bajo la lluvia, dijo la señora Bantry. Muy sensato de su parte. Sí, muy sensato, asintió la señorita Marple. Aunque, plantea una pregunta interesante. Si la señorita Doke llevaba el sombrero bajo la lluvia y usaba un paraguas para protegerse, ¿por qué la pluma está tan notablemente seca y bien conservada? Ella examinó la bárbula con más detalle. Las plumas son cosas bastante notables, ¿sabe? Cuando se mojan bajo lluvia natural, tienden a apelmazarse y perder su textura elástica. Pero cuando permanecen secas, conservan esta apariencia encantadora y crujiente. El inspector Slack comenzaba a mostrarse claramente incómodo. ¿Está sugiriendo que el sombrero no fue realmente usado bajo la lluvia? No sugiero nada definitivo, inspector. Simplemente observo que la evidencia física parece contradictoria. Verónica se movió inquieta en su silla. Quizás Iris fue más cuidadosa con el paraguas de lo que me di cuenta. Ella siempre ha sido muy particular con su apariencia. ¿Dónde está la señorita Doke ahora? Preguntó casualmente la señorita Marple. Está acostada. La conmoción de los eventos de ayer la ha abrumado. Siempre ha sido muy sensible a las atmósferas. La señorita Marple asintió con simpatía. Una experiencia tan difícil para una invitada. Debe desear no haber venido al campo. Oh, pero ella estaba ansiosa por la visita. Dijo que Londres se había vuelto bastante difícil para ella recientemente. Algo sobre la atención no deseada de la prensa. La importancia de este comentario no pasó desapercibida para la señorita Marple, quien lo archivó en su memoria con la misma atención cuidadosa que prestaba a toda información potencialmente relevante. La atención de la prensa puede ser muy difícil, admitió con suavidad, particularmente si uno valora su privacidad. Regresó a su examen del soporte paraguas, sus movimientos informales pero minuciosos. Es interesante cómo las cosas pequeñas pueden decirnos tanto, murmuró con tono reflexivo. Una sola pluma desprendida, una marca de agua en un alféizar, un reloj detenido. Individualmente no pueden significar nada, pero juntos, comienzan a formar un patrón. El inspector Slack reunió sus notas con menos confianza de la que había mostrado antes. Tendré que hablar con Maker cuando se sienta mejor, dijo con cierta renuencia. Por supuesto, replicó Verónica rápidamente, casi ansiosa, aunque espero que no la molestes más. Ha estado bastante angustiada por el pobre señor Witchy. A medida que el grupo se dispersaba, la señorita Marple se demoró en el pasillo. Sus suaves ojos azules permanecían atentos mientras continuaba examinando el soporte paraguas y su contenido revelador. La barbulia roja yacía cuidadosamente conservada en su pañuelo, una pieza pequeña, pero potencialmente crucial en el rompecabezas cada vez más complejo del asesinato de Lionel Witchy. El próximo desarrollo en el caso vino de un cuartel inesperado. La señorita Jenkins, la operadora del intercambio telefónico de la aldea, llegó esa noche a Gossington Hall con información que sintió el deber de compartir con la policía. La señorita Jenkins era una solterona de edad indeterminada que había trabajado en la centralita local durante casi 15 años. Poseía esa peculiar combinación de absoluta discreción respecto a las conversaciones privadas, y al mismo tiempo, una memoria enciclopédica para los detalles técnicos de cada llamada que pasaba por sus manos. Normalmente no me entrometería, explicó con voz nerviosa en el salón, mientras sus manos se entrelazaban inquietas en su regazo. Pero dadas las circunstancias de la muerte del pobre señor Bitechley, sentí que debía mencionar la llamada telefónica de ayer. El inspector Slack levantó la vista de sus notas con renovado interés. ¿Qué llamada sería esa, señorita Jenkins? La que llegó cerca de las 4 de la tarde, inspector. Una señora telefoneó al señor Witchy en los aposentos de Gossington donde se hospedaba. Pidió que la comunicaran con su habitación. ¿Reconoció la voz? Preguntó con rapidez. La señorita Jenkins dudó un instante. Bueno, eso es lo curioso. La señora dijo que era la señora Bantry, pero había algo en la manera de hablar. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, visiblemente alterada. Pero yo no hice ninguna llamada telefónica ayer por la tarde. Estuve aquí en la casa todo el tiempo. Eso es lo que me desconcierta, señora, replicó Jenkins con firmeza respetuosa. He recibido llamadas de usted durante años y conozco bien su voz. Pero la persona de ayer, aunque sonaba similar, hablaba de una forma extraña. La señorita Marple la observaba con gentil interés. ¿Extraña en qué sentido, señorita Jenkins? Por un lado, explicó con seriedad, se presentó como Lady Bantry.
Ahora, la señora Bantry nunca se llama así al teléfono. Siempre dice la señora Bantry o a veces simplemente Dolly Bantry. Muy natural, muy amistosa. El inspector Slack anotó con esmero. ¿Qué más dijo la persona que llamó? Le pidió al señor Witchey que la encontrara a las 4 en la pequeña habitación. Cuando él le preguntó a qué se refería, repitió, la pequeña habitación, no la sala de la mañana. Eso también me pareció extraño, porque la señora Bantry siempre la llama la sala de la mañana. La he oído dar esas instrucciones docenas de veces. Exactamente. Asintió la señora Bantry con énfasis. Siempre ha sido la sala de la mañana para mí. El suave clic-clic de las agujas de la señorita Marple reanudó su ritmo constante. ¡Qué interesante!, murmuró con calma. Alguien usó un lenguaje demasiado formal. Lady Bantry, la pequeña habitación, casi como si no estuviera familiarizado con la manera natural de hablar de cosas conocidas. La señorita Jenkins continuó. Había algo más, la calidad de la voz. Se parecía a la de la señora Bantry, sí, el mismo tono general, pero sonaba como si hablara con demasiado cuidado, concentrándose en cada palabra. El inspector Slack levantó la cabeza con rapidez. ¿Cuidado de qué manera? Bueno, como cuando alguien trata de disfrazar su voz. Tienden a hablar más despacio, más deliberadamente. Fue así. Y, hubo una pequeña pausa antes de decir Lady Bantry, como si lo hubiera tenido que pensar primero. La señorita Marple se levantó de su silla y caminó hasta la ventana, mirando pensativa hacia el anochecer. Señorita Jenkins, mencionó que la llamada llegó poco antes de las 4. ¿Cuánto duró la conversación? No más de 1 minuto o 2, lo justo para organizar la cita. ¿Y desde dónde se originó la llamada? ¿Podría precisarlo? La señorita Jenkins abrió un cuadernillo que llevaba consigo. Otra curiosidad, llegó del interior de Gossington Hall, de una de las extensiones de la casa. La señora Bantry pareció desconcertada. Pero tenemos 3 extensiones, una en el pasillo, otra en el estudio de Arthur, y otra en la sala azul. ¿La sala azul? La señorita Marple giró con renovado interés. Sí, es una pequeña conveniencia que instalamos hace años, cuando la madre de Arthur estaba enferma. Un pequeño armario anexo a la sala azul, donde las enfermeras hacían llamadas sin molestar al paciente. El inspector Slack tomó más notas. Tendré que examinar los 3 teléfonos en busca de huellas digitales. Por supuesto, asintió la señora Bantry. Aunque debo mencionar que James pule el del pasillo cada mañana, y Arthur usa el de su estudio regularmente. ¿Y la extensión de la sala azul? Esa rara vez se usa. Está bastante escondida en el armario anexo, y la mayoría de la gente olvida que existe. La señorita Marple abandonó el salón en silencio. Sus pasos se oyeron en la escalera, hasta que regresó minutos después con un pañuelo en la mano, presionado contra la nariz. Lo más interesante, murmuró suavemente. Inspector, quizá debería examinar con especial cuidado la extensión de la sala azul. Subieron todos juntos. La sala azul estaba decorada con elegancia en tonos de blanco y azul. El pequeño armario anexo era un espacio reducido, sin ventanas, antaño destinado a guardar suministros médicos. Ahora albergaba solo ropa de cama. En un estante descansaba el teléfono. Inspector, indicó la señorita Marple con calma precisa, ¿podría observar la boquilla con detenimiento? El inspector Slack sacó una lupa de su maletín y la examinó. Tras unos segundos, levantó la vista sorprendido. Hay una leve mancha, algo perfumado. Violetas. Más bien como el aroma de las bolsitas de violeta que notamos en la sala de la mañana, comentó la señorita Marple con suavidad. La señora Bantry frunció el ceño, desconcertada. ¿Pero quién habría usado esta extensión? ¿Y por qué habría un aroma violeta en ella? Los ojos azules de la señorita Marple brillaron con atención. Quizás alguien que había estado manejando una de tus bolsitas desaparecidas, querida, o alguien que llevaba el aroma en sus propias manos. Hizo una pausa, su expresión tornándose más grave. Señorita Jenkins, cuando escuchó la conversación telefónica, ¿notó algún sonido de fondo? ¿Algo que indicara desde qué parte de la casa llamaba la persona? La señorita Jenkins meditó con cuidado. Ahora que lo menciona, había un ligero eco en la voz. Como si estuviera en un espacio pequeño y cerrado. Miró alrededor con leve inquietud, antes de añadir en voz más baja. Sí, muy parecido a este armario anexo. El inspector Slack estaba examinando el pequeño espacio más a fondo ahora, su interés profesional claramente despertó. Es bastante privado aquí, ¿no?
Alguien podría hacer una llamada sin ser escuchado por nadie más en la casa. De hecho, la señorita Marple estuvo de acuerdo. Y si alguien quisiera hacerse pasar por la señora Bantry por teléfono, este sería un lugar ideal para practicar y hacer la llamada sin interrupción. Se mudó a la prensa de lino y la abrió con cuidado. Me pregunto, señora Bantry, usted mencionó que sus bolsitas violetas se mantenían aquí. Sí, en el estante medio, envuelto en papel de seda. La señorita Marple examinó de cerca el estante, luego levantó la vista con interés. Parece que hay una leve impresión en el polvo aquí, como si algo hubiera estado descansando en este lugar durante algún tiempo y recientemente fuera eliminado. Ella también notó algo más, una marca grasosa, muy débil en el borde del estante, apenas visible a menos que uno mirara en el ángulo correcto. Inspector, dijo en voz baja, creo que encontrará que este caso se está volviendo bastante más complejo de lo que parecía por primera vez. Alguien tuvo problemas considerables para organizar los eventos de ayer, incluida la suplantación de la señora Bantry por teléfono, para atraer al señor Wychey a su muerte. El pequeño grupo se paró en los confines del antecloset, las implicaciones de los descubrimientos de Miss Marple asentándose sobre ellos como la oscuridad de reunión fuera de las ventanas del salón. La señorita Marple siempre había sido una mala durmiente, y los eventos en Gossington Hall no habían hecho nada para mejorar su descanso nocturno. Se encontró despierta en la pequeña habitación de invitados que la señora Bantry había insistido en que ocupara, su mente se volvió sobre las diversas pruebas como una costurera, examinando un patrón particularmente complejo. A las 11, dejó cualquier pretensión de dormir y se levantó en silencio de su cama. La casa estaba en silencio, excepto por el crujido familiar de las viejas maderas y el patrón continuo de la lluvia contra las ventanas. Ella envolvió su bata alrededor de sus hombros y se dirigió cuidadosamente por el pasillo hacia la sala azul. La investigación de la prensa de lino se había realizado necesariamente esa tarde, bajo la supervisión bastante impaciente del inspector Slack, pero la señorita Marple había notado varios detalles que justificaban un examen más detallado. Y las horas tranquilas de la noche parecían ideales para un trabajo tan delicado. Se sorprendió al encontrar al sargento Lake en el pasillo fuera de la sala azul, claramente en la misma misión. Señorita Marple, susurró, su voz apenas audible en la oscuridad. Espero no haberla molestado. El inspector Slack me pidió que hiciera un examen más exhaustivo de la prensa de lino. Qué reflexivo de su parte, la señorita Marple respondió con suave aprobación. Confieso que esperaba echarle otro vistazo. Quizás podríamos trabajar juntos. La señora Bedos apareció desde la escalera de criada, llevaba una vela y vestía una bata gruesa de lana. Escuché voces, explicó en tonos de silencio. La señora Bantry me pidió que ayudara con cualquier cosa que la policía pudiera necesitar, sin importar la hora. Los tres entraron en silencio. La señora Bedos iluminó varias velas adicionales para proporcionar una iluminación adecuada para su trabajo. La prensa de lino se encontraba contra la pared lejana, su madera oscura brillaba en la luz parpadeante. Ahora, entonces, dijo la señorita Marple suavemente, abriendo las puertas de la prensa con manos cuidadosas. Veamos qué podemos descubrir. Los estantes estaban perfectamente organizados, con la precisión que marcaba a la señora Bedos como una ama de llaves ejemplar. Las sábanas, las fundas de almohadas y las toallas se encontraban plegadas con precisión militar y organizadas según tamaño y frecuencia de uso. Las bolsitas se mantenían en este estante medio, indicó la señora Bedos, apuntando a un espacio entre pilas de fundas de almohadas bordadas. 3 de ellas deberían estar ahora, envueltas en papel de seda. La señorita Marple examinó el área con cuidado, sus dedos rastreando la débil depresión en el polvo que había notado antes. Sargento Lake, ¿podría molestarle que mantenga la vela más cerca? En la luz mejorada, la impresión se volvió más distinta. Algo rectangular, del tamaño de una bolsita, había descansado en este lugar durante algún tiempo antes de ser eliminado recientemente. Hay algo más, la señorita Marple murmuró, examinando el borde del estante donde había visto la marca grasienta. Esta mancha es bastante fresca, creo. Señora Bedos, ¿cuándo fue la última vez que limpió estos estantes a fondo? La semana pasada, señorita Marple. Hago la prensa de lino de la Blue Room todos los lunes, sin falta. Entonces, esta marca ha aparecido desde entonces. La señorita Marple acercó más la vela. Se parece más bien al tipo de marca que uno podría hacer con maquillaje teatral, ¿no? El que las amables actrices usan para mejorar sus cutis bajo la iluminación del escenario. El sargento Lake hizo notas cuidadosas con luz de vela.
Eso sería consistente con nuestras crecientes sospechas sobre la participación de Miss Da. De hecho, pero creo que hay más por descubrir. La señorita Marple comenzó un examen sistemático del contenido de la prensa. Señora Bedos, ¿ha notado algo más inusual sobre la ropa de cama recientemente? La ama de llaves consideró cuidadosamente. Bueno, ahora que lo menciona, había algo extraño hoy. Cuando estaba guardando el lavado, encontré esto atrapado en una de las toallas. Ella produjo un pequeño objeto de su bolsillo del delantal, un pasador de barra de oro, del tipo que se usa para asegurar bufandas y telas ligeras. La señorita Marple lo aceptó con interés evidente. ¡Qué curioso! Esto se ve exactamente como el tipo de pasador que la señora Bantry mencionó usar para asegurar sus bufandas. Lo examinó de cerca a la luz de las velas e hizo un pequeño sonido de satisfacción. Sargento Lake, mire esto con cuidado. El pasador está ligeramente doblado, como si se hubiera usado para sujetar algo bajo tensión. Y allí, atrapados en el mecanismo de cierre, ¿no son esas dos pequeñas fibras rojas? El sargento miró el alfiler a través de su lupa. Por George, tiene razón. Parecen barbas de plumas, del mismo rojo brillante que el sombrero de la señora Bantry. Precisamente. Alguien usó este pin para adjuntar la bufanda de la señora Bantry a la pluma roja de su sombrero. Cuando se retiró el pasador, retuvo estos pequeños fragmentos como evidencia. La señora Bedos parecía perpleja. Pero, ¿por qué alguien querría adjuntar una bufanda a una pluma de sombrero? Para crear un disfraz más convincente, creo, la señorita Marple respondió pensativamente. Si alguien de construcción similar a la señora Bantry usara un sombrero y tenía una bufanda adjunta, un observador casual podría concluir que había visto a la señora Bantry misma. El sargento Lake estaba haciendo notas detalladas de sus descubrimientos. Esto respalda el testimonio de la gente sobre ver a la señora Bantry salir en el automóvil. Sí, aunque ahora sabemos que la pluma permaneció misteriosamente seca, a pesar de la fuerte lluvia. La señorita Marple continuó su examen de la prensa de lino. Hay una cosa más que me gustaría investigar. Se movió para examinar la chimenea de la sala azul, donde las cenizas del fuego del día anterior yacían frías. Arrodillándose cuidadosamente junto al hogar, comenzó a tamizar a través de los escombros con una aguja de tejer. ¿Qué está buscando? El sargento Lake preguntó en voz baja. Evidencia de lo que podría haberse quemado ayer por la noche. La aguja de la señorita Marple atrapó algo pequeño y oscuro. Ah, aquí estamos. Extrajo un diminuto rizo de lo que parecía ser papel brillante, carbonizado pero aún parcialmente intacto. Esto parece el tipo de papel utilizado para cubrir cosas artificiales, del tipo utilizado en el trabajo teatral, para dar a los objetos una apariencia pulida y profesional. La señora Bedos se inclinó más cerca para examinar el fragmento. Es una pieza tan pequeña, ¿de qué podría haber venido? Preguntó con curiosidad. Suavemente, con tono reflexivo, sospecho que proviene del tratamiento de plumas con goma laca o sustancias similares, para que parezcan frescas y correctamente dispuestas después de haber sido dañadas por el clima, respondió la señorita Marple. Con delicadeza, ella envolvió cuidadosamente el fragmento en un pañuelo y volvió a la prensa de lino para un examen final. Su búsqueda metódica reveló un detalle más significativo, un débil rastro de la misma sustancia grasosa que había encontrado en el estante, esta vez, en el interior de la prensa. Alguien abrió esta prensa recientemente mientras usaba maquillaje de escenario, concluyó, en voz baja pero firme. Con tono grave, la evidencia sugiere que eliminaron una de las bolsitas violetas de la señora Bantry, usaron el alfiler de barra para sujetar la bufanda a la pluma del sombrero, y luego quemaron los materiales utilizados para restaurar la apariencia de la pluma después de haber estado expuesta a la lluvia. El sargento Lake cerró su cuaderno con satisfacción. Enérgico, esto proporciona una imagen clara de premeditación y elaborado engaño. Con solemnidad, de hecho, alguien había invertido un esfuerzo considerable en crear evidencia falsa contra la señora Bantry, mientras ocultaba su propia participación en el asesinato del señor Bichel. Mientras se preparaban para salir de la sala azul, la señorita Marple se detuvo y miró hacia atrás a la prensa de lino. Susurrante, su contenido revelaba secretos que pintaban una imagen de engaño calculado. La pregunta ahora, dijo en voz baja, es si tenemos pruebas suficientes para enfrentar al verdadero asesino. Ligeramente sombrío, los tres conspiradores regresaron por los corredores oscuros de Gossington Hall, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los descubrimientos de medianoche. A la mañana siguiente, un cambio sutil flotaba en la atmósfera. El inspector Slack había llegado temprano. Su actitud dejaba claro que los hallazgos de medianoche habían transformado su perspectiva,
ya no era el investigador seguro de la culpa de la señora Bantry, sino un hombre que comenzaba a reconocer que su caso se sostenía sobre engaños cuidadosamente construidos. La señorita Marple lo encontró en el Scullery, de todos los lugares, inclinado sobre la gran cocina junto al sargento Lake, con lupa en mano. El Scullery era el dominio de la señora Bedos, un reino impecable de ollas de cobre y superficies brillantes que marcaban el corazón doméstico de Gossington Hall. «Ah, señorita Marple», dijo el inspector Slack, levantando la vista de su examen. «Pensé que podría interesarle esto. Hemos seguido sus sugerencias sobre los materiales quemados». Indicó la rejilla fría de la cocina, donde las cenizas del día anterior habían sido cuidadosamente preservadas. La señora Bedos intervino con firmeza, los brazos cruzados. Alguien pidió cerillas después del té de ayer. Esa fue la señorita Day, inspector. Bajó al Scullery poco después de las 4, nerviosa, dijo que necesitaba encender un sobre con cera, y me preguntó si podía usar la cocina. ¿Tenía una carta con ella?, preguntó suavemente la señorita Marple. Pues, no lo sé, señorita. No vi ninguna carta. Tenía algo en las manos, pero parecía más bien trozos de pluma. El inspector Slack retomó su cuidadoso tamizado de cenizas. En voz baja, intensa, «Mire esto, señorita Marple». Levantó varios fragmentos carbonizados en la hoja de un cuchillo. Incluso en su estado dañado, era posible reconocer plumas tratadas con algún tipo de agente rígido. Los bordes quemados mostraban rastros de goma laca, y pequeñas cuentas de grasa endurecida brillaban en su superficie. ¿Pintura grasa?, observó Miss Marple con satisfacción. Justo lo que sospechamos por el aroma en la habitación de la mañana. ¿Pero por qué la señorita Day estaría quemando plumas?, preguntó el sargento Lake, desconcertado. La señorita Marple se sentó con calma en un taburete cercano, colocando su bolso de tejido en el regazo. Con firmeza, pero suave, «Creo, sargento, que estamos observando la evidencia de un engaño bastante inteligente». Explicativa, pausada. Ayer por la tarde, la señorita Day tomó prestado el sombrero de la señora Bantry con la pluma roja. Lo usó bajo la lluvia para crear la impresión de que la señora Bantry salía de la casa en el momento crucial. Pero, la lluvia arruinó el plumaje. Por eso, lo restauró para que nadie sospechara que había sido expuesto a tal clima. Silencio breve. Luego, reflexiva, maquillaje, detalles pequeños, todo un disfraz convincente. Y con un propósito claro, diseñar un asesinato que desde el principio implicara a la señora Bantry. El inspector Slack, sombrío, concluyó. Entonces hablamos de alguien lo bastante familiar con la casa como para conocer incluso la extensión telefónica en el armario anexo, alguien con razones convincentes para querer el silencio del señor Bitterley. El pequeño grupo guardó un silencio contemplativo, mientras la luz gris de noviembre se filtraba por las ventanas. «Creo», dijo finalmente la señorita Marple, con calma pero firmeza, «que es hora de tener una conversación franca con la señorita Dacre. La evidencia reunida debería bastar para animarla a decirnos la verdad sobre los eventos de ayer». El inspector Slack asintió lentamente. «Decidido, sargento Lake, pida a la señorita Denham que se una a nosotros en el salón, y solicite también que la señorita Day baje, independientemente de su estado de salud. Creo que su recuperación ha sido lo suficientemente notable para nuestros propósitos». Mientras se disponían a salir del Scullery, la señorita Marple se detuvo y miró una vez más los fragmentos calcinados. En voz baja, reflexiva, tales cosas pequeñas, y sin embargo revelan con tanta claridad la planificación detrás de lo que parecía un simple crimen pasional. Esa tarde gris de noviembre, el salón de Gossington Hall presenció una reunión distinta a cualquier otra. El inspector Slack había dispuesto las sillas con precisión deliberada, más propias de una sala de tribunal que de un salón campestre. La señorita Iris Dacre entró con aire teatral, impecablemente arreglada, aunque la señorita Marple notó el tenue aroma de pintura grasa que aún se aferraba a ella. Verónica Denham se sentó a su lado, preocupada. La señora Bantry ocupó su lugar, con el coronel Bantry protectoramente detrás. Y la señorita Marple, desde su rincón habitual, dejó que sus agujas siguieran su ritmo constante, sus ojos azules observándolo todo. Con solemnidad. «Bien», comenzó el inspector Slack, hojeando sus notas extensas. «Hemos avanzado mucho en la comprensión de los sucesos de ayer. Señorita Da, tengo algunas preguntas sobre sus actividades entre las 3 y las 4, dijo el inspector. Con dicción impecable, tono teatral. «Ya te lo he dicho, inspector. Estaba descansando en mi habitación, sufriendo un dolor de cabeza traído por el terrible clima. Sin embargo, la señora Bede la vio en el Scullery a las 4,
pidiendo cerillas. Levemente ofendida, necesitaba sellar una carta. Seguramente eso no es sospechoso. Con gentil interés, la señorita Marple levantó la vista de su tejido. Señorita Da, ¿puedo preguntar sobre la bufanda que se encontró con el cuerpo del señor Wiche? Con evasiva, ¿y eso? Bueno, es bastante curioso. Verá, he observado los pequeños hábitos de las personas durante muchos años, y he notado que la señora Bantry siempre ata sus bufandas con un nudo particular, un nudo de París, torcido de una manera muy distintiva, demostrando con su lana, como ¿lo ve? Bastante característico. Jane, la señora Bedos, intervino con énfasis. Eso es correcto, señorita Marple. La señora Bantry nunca varía. Con una sonrisa suave, y, sin embargo, la bufanda encontrada con el señor Bitechley estaba atada con un giro de bucle zurdo, muy diferente. Con mirada aguda hacia la señorita Da, ayer, cuando ajustaba su velo en el espejo del pasillo, usó exactamente ese tipo de bucle zurdo. Tal gesto automático, las personas rara vez piensan en qué mano favorecen para tales cosas. Con un leve temblor en la voz, estoy segura de que no sé lo que está insinuando. Amablemente, pero firme, no insinúo nada, querida. Solo observo que la evidencia física revela la verdad, incluso cuando se hace un gran esfuerzo por ocultarla. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. Señorita Doke, también hemos descubierto evidencia de que usted hizo una llamada telefónica ayer, haciéndose pasar por la señora Bantry para atraer al señor Bitechley a su muerte. En tono tajante, con indignación controlada, eso es ridículo. El operador del intercambio telefónico notó que la persona que llamó dijo Lady Bantry, una formalidad que la verdadera señora Bantry jamás usa. Además, la llamada vino de la extensión de la sala azul, donde encontramos restos de aroma violeta en la boquilla, y huellas de maquillaje teatral. Reflexiva, observando una fotografía, la señorita Marple. Inspector, ¿examinó a fondo los documentos personales del señor Bitechley? Lo hicimos. La mayoría era correspondencia rutinaria, pero había cartas interesantes sobre ciertas irregularidades en la sociedad londinense. La señorita Da se había puesto pálida, aunque su voz seguía estable. No sé a qué se refiere. Con suavidad implacable, creo que sí. El señor Bitechley era conocido por investigar escándalos, el tipo de información que arruina carreras y reputaciones. ¿No es cierto que él poseía correspondencia comprometedora suya? Con tensión creciente, máscara teatral quebrándose, tenía cartas, correspondencia privada que, según él, probaba ciertas indiscreciones. Con tono exigente, ¿qué tipo de indiscreciones? Preguntó Slack. Con voz quebrada, un caballero casado, un matrimonio anterior que tal vez no se disolvió. Bitechley amenazó con publicarlo. Iba a convertirme en objeto de escándalo. Con ternura, Verónica, Iris, ¿por qué no me lo dijiste? Con desesperación, ¿cómo podías ayudarme? Me habría arruinado. Bitechley tenía documentos, fotografías, testigos, todo. La señorita Marple, con comprensión y firmeza. Entonces, cuando supo que él vendría aquí, vio la oportunidad de silenciarlo. Usó su conocimiento de la casa para planear un encuadre perfecto contra la señora Bantry. Slack enumeró sombríamente. La sachet robada. La nota falsificada. La suplantación telefónica. El sombrero y la bufanda para el falso avistamiento, todo para desviar la sospecha. La señorita Da se desplomó en su silla, lágrimas surcando su maquillaje. Iba a destruirme. Todo lo que había construido, todo lo que había luchado por conseguir. En voz baja, con compasión, la señora Bantry, pero, el asesinato nunca es la respuesta. Con furia contenida, no lo entiendes. Yo me abrí camino de la nada. Bitechley iba a arrastrarme al escarnio público. Marple retomó su tejido, tranquila. Lo planeó con sumo cuidado. Fingió ser la señora Bantry en el teléfono. Se disfrazó con su bufanda y sombrero. Lo citó en la sala de la mañana, y lo atacó con el abrecartas. Después, dispuso la escena para implicar a otra persona. Slack concluyó con firmeza. Señorita Iris Doke, queda arrestada por el asesinato de Lionel Bitechley y por intentar pervertir el curso de la justicia al inculpar falsamente a la señora Dorothy Bantry. Con voz quebrada, lágrimas corriendo, él me habría destruido. Verónica, en susurro, si no la hubiera invitado aquí. Con dulzura firme, Marple, no te culpes, querida. Algunas personas, cuando se ven acorraladas, eligen medidas desesperadas. La falla no está en la amistad,
sino en las decisiones que tomamos bajo presión. Transición serena. El salón de Gossington Hall recuperó su comodidad habitual, pero la marca de aquellos días quedaría grabada para siempre en quienes lo vivieron. La señorita Marple se sentó en su acostumbrado rincón, su bolsa de punto a un lado, mientras la señora Bantry vertía el té con manos que, por fin, se mostraban estables nuevamente. El coronel Bantry ocupaba su silla de cuero, el periódico extendido ante él, pero claramente sin leer. Ligera tensión en el ambiente. Los otros participantes en el drama se habían reunido a pedido de la señorita Marple, para lo que ella llamó una clasificación adecuada de los hechos. Verónica Denham permanecía en silencio junto a la ventana, su compostura elegante disminuida por el peso de las recientes revelaciones sobre su amiga. El doctor Haydock se había unido a ellos, al igual que el reverendo y la señora Clement, mientras que el señor Simmons, el abogado, mantenía su habitual comportamiento preciso, a pesar de las extraordinarias circunstancias que había presenciado. James y la señora Beddoes habían sido invitados a sentarse con la familia, un arreglo inusual que reflejaba el papel crucial que habían desempeñado al descubrir la verdad. Incluso el inspector Slack estaba presente, su anterior certeza sobre la culpa de la señora Bantry había sido reemplazada por un respeto, aunque a regañadientes, hacia los métodos de la señorita Marple. Con tono sereno, pensé que sería útil, comenzó suavemente la señorita Marple, revisar exactamente cómo la señorita Doke logró construir un engaño tan elaborado, y cómo la evidencia finalmente reveló la verdad. Ella recogió su tejido de punto, sus agujas moviéndose en su ritmo familiar, mientras organizaba sus pensamientos. Enfatizando cada palabra, la clave para comprender este caso fue reconocer que alguien hizo todo lo posible por hacer parecer culpable a la señora Bantry, mientras ocultaba su propia participación. Un murmullo recorrió la sala. La señorita Marple continuó con calma. La manipulación de las sospechas comenzó con la llamada telefónica. Miss Doke utilizó la extensión de la sala azul para hacerse pasar por la señora Bantry, pero su entrenamiento teatral jugó en su contra. Habló demasiado formalmente, diciendo Lady Bantry y refiriéndose a la pequeña sala, expresiones que la señora Bantry jamás usaría de manera natural. El inspector Slack asintió de mala gana. Con firmeza, el testimonio del operador telefónico fue crucial para identificar la suplantación. De hecho, prosiguió la señorita Marple, luego estaba el asunto de la pluma roja. Miss Doke creó esa pieza de evidencia tomando prestados el sombrero y la bufanda de la señora Bantry, sujetando la bufanda a la pluma con el alfiler de barra de la misma, para garantizar que el disfraz fuese convincente ante un observador casual. La señorita Marple levantó el alfiler doblado que había sido recuperado. El alfiler retuvo 2 púas escarlatas de la pluma, explicó, con gravedad, lo cual demuestra que la bufanda fue unida artificialmente, para crear la impresión de que la señora Bantry salía de la casa en el momento crucial. La señora Beddoes sacudió la cabeza con asombro. Conmovida, pensar que lo planeó todo con tanto cuidado, usando las propias pertenencias de la pobre señora Bantry contra ella. La señorita Marple inclinó la cabeza con serenidad. Las bolsitas violetas fueron particularmente ingeniosas. Miss Doke retiró una de la prensa de lino en la sala azul, dejando un hueco visible, y una huella dactilar manchada con su maquillaje teatral. Usó esa bolsita para impregnar con el aroma característico de la señora Bantry tanto la habitación de la mañana como el teléfono de la sala azul, creando un falso rastro de evidencia. El doctor Haydock intervino, intrigado. Pero, seguramente, la nota falsificada fue la parte más audaz del plan. Exacto, replicó la señorita Marple. La carta con las iniciales de B en aquel guión infantil cuidadosamente trazado. El error de Miss Doke fue suponer que esa escritura, sacada de un cuaderno escolar, resultaría menos identificable que la letra adulta natural. En realidad, la falsificación se volvió aún más evidente. El bigote del coronel Bantry se erizó con indignación. Con enojo contenido, la mujer usó todos los detalles personales sobre mi esposa. Su aroma, sus pertenencias, hasta su forma de atar las bufandas. La señorita Marple sonrió suavemente. Ah, sí, el nudo. Esa fue, quizás, la pista más reveladora. El característico nudo parisino de la señora Bantry, frente al giro zurdo de Miss Doke. Un gesto tan automático, que el asesino jamás pensó en disimularlo. Hizo una pausa, revisando el patrón de su tejido antes de continuar. La evidencia del tiempo fue igualmente reveladora. El reloj de bolsillo detenido a las 4 estaba destinado a establecer el momento de la muerte, pero el grito real no se escuchó hasta 10 minutos después, según el reloj del pasillo. Esa brecha fue crucial, era el tiempo que Miss Doke necesitaba para organizar la escena,
plantar la evidencia y preparar su propia coartada. El inspector Slack agregó, con voz grave. Y el reloj de la habitación de la mañana estaba 5 minutos atrasado. Miss Doke intentó explotar esa confusión, pero en realidad, nos ayudó a comprender que la escena había sido preparada mucho antes. La señorita Marple asintió, complacida. Exactamente. Y el vaso de limonada con su marca circular reveló que los objetos en la habitación habían sido colocados con antelación. Si se hubiese movido durante la lluvia de la tarde, habría dejado rastros de agua. La señora Clement, fascinada, preguntó con curiosidad. Pero, ¿cómo supiste buscar la evidencia de la pluma quemada? La expresión de la señorita Marple se volvió más seria. El débil aroma de la grasa teatral en la habitación de la mañana me sugirió que habían estado presentes materiales de escenario. Cuando supimos que Miss Doke pidió fósforos con el pretexto de sellar una carta, pero en realidad los usó en la chimenea, quedó claro que estaba destruyendo evidencia, las partes dañadas de la pluma. Con solemnidad, usar el sombrero bajo la lluvia habría arruinado por completo la pluma. Ella cortó las secciones más dañadas, las quemó y luego trató el resto con pintura y grasa para restaurar su apariencia. Los restos chamuscados hallados en la rejilla del Scullery confirmaron este engaño. El señor Simmons se inclinó, reflexionando. Lo más ingenioso, sin duda. Aunque debo decir, que parece una cantidad extraordinaria de esfuerzo para lo que fue, en última instancia, un intento inútil. La señorita Marple suspiró con empatía. Miss Doke estaba luchando por su carrera y su reputación. Los documentos del señor Wiche, examinados por el inspector Slack, revelaron el verdadero alcance de sus amenazas. Poseía correspondencia sobre irregularidades financieras, preguntas acerca de un matrimonio anterior y evidencia de relaciones que podrían haberla destruido profesionalmente. Con voz pesada de culpa, Verónica Denham finalmente habló. Si hubiera sabido lo que enfrentaba en Londres, nunca la habría traído aquí. La ironía es que la invité al campo para escapar de sus problemas, en cambio. Querida, interrumpió suavemente la señorita Marple, no debes culparte a ti misma. Actuaste movida por la amabilidad y la amistad. Los problemas de la señorita Doke fueron de su propia creación, y la forma en que eligió resolverlos, fue únicamente suya. El inspector Slack reunió sus papeles con visible alivio. El caso contra la señorita Doke es abrumador. La evidencia física, el testimonio de los testigos y su propia confesión se combinan para garantizar que se haga justicia. Con firmeza, y la señora Bantry está completamente libre de toda sospecha, añadió el doctor Haydock. Aunque debo decir, que resulta inquietante lo fácil que es hacer parecer culpable a una persona inocente, cuando alguien se lo propone. El coronel Bantry se levantó y se colocó tras la silla de su esposa. Toda esta experiencia ha sido una pesadilla. Pensar que dimos la bienvenida a esa mujer en nuestra casa, nunca sospechando nada. En voz baja, con desconsuelo, fue muy convincente, dijo la señora Bantry. Incluso ahora, sabiendo lo que sé, apenas puedo creer que alguien pudiera ser tan calculador. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y recorrió con la mirada la habitación y a los presentes. En mi experiencia, dijo con calma, los delincuentes más peligrosos son, a menudo, aquellos que parecen más respetables y encantadores. La formación teatral de la señorita Doke le sirvió bien para mantener su fachada inocente, incluso mientras elaboraba un complot de asesinato. Hizo una pausa, sus suaves ojos azules cargados de reflexión. La verdadera tragedia es que el señor Wiche, a pesar de todas sus características desagradables, fue asesinado no por sus crímenes, sino por su conocimiento. Su amenaza de exposición se basaba en información objetiva. Desagradable, sí, pero objetiva. Los motivos para usarla, en cambio, fueron fatales. Con firmeza solemne, se hará justicia, dijo el inspector Slack. La señorita Doke enfrentará un juicio por asesinato y por intentar pervertir el curso de la justicia. La evidencia es concluyente. A medida que la reunión comenzaba a dispersarse, la señorita Marple permaneció en el salón junto a la señora Bantry. La tarde de noviembre caía temprano, pero la atmósfera opresiva que había pesado sobre Gossington Hall durante días, finalmente se había disipado. Lo importante, dijo Marple con suavidad, es que se ha hecho justicia, y tu nombre ha sido limpiado. La señora Bantry se dirigió a la puerta de la habitación de la mañana y se detuvo, mirando hacia el lugar donde Wiche había encontrado su final. Con un hilo de voz, he estado tratando de reunir el valor para volver allí y organizar las flores. Parece tonto, pero la habitación todavía se siente contaminada, de algún modo. La señorita Marple se unió a ella, su rostro lleno de comprensión.
La sospecha es más bien como el maquillaje teatral, ¿no? Llena una habitación de inmediato, parece impregnarlo todo, pero al final solo permanece allí donde se aplicó deliberadamente. Juntas entraron en la habitación de la mañana. La señora Bantry se ocupó de los crisantemos, mientras la señorita Marple se acomodaba en una silla con su tejido. La luz de noviembre, que se filtraba a través de las ventanas, parecía menos gris que antes, y Gossington Hall comenzaba, lentamente, a sentirse otra vez como un verdadero hogar.